El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre mediante el uso de la tecnología, la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema de hoy: comentarios de la Biblia al día, el capítulo de hoy. Escuchemos. Lucas 4. ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? Podemos leer este capítulo utilizando el siguiente enlace. https://youtube.v/200 en y0p-ppy interrogación de cierres y signo igual 9231568 ip. Somos guiados por el Espíritu Santo en nuestro proceso de toma de decisiones. ¿Cómo podemos saberlo? En Lucas capítulo 4 versículos 1 y 2, leemos lo siguiente: Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, siendo tentado por el diablo durante 40 días. ¿Llevó el Espíritu Santo a Jesús a ser tentado por el diablo? ¿Nos lleva el Espíritu Santo a nosotros a la tentación? Son preguntas que surgen en nuestra mente al leer este capítulo. Nuestra investigación nos dio algunas respuestas que son sorprendentes, y las compartiremos con usted. ¿Fue Jesús llevado al desierto para ser tentado por el diablo? Para responder a esta pregunta, leeremos el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 12, La tentación, p. 89. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación. ¿Cuál era el propósito de ir solo al desierto? Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto, y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. https://m.eguritins.org/es/book/174.452/452. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra en primer lugar? Nuestra investigación también nos dio información adicional sobre el propósito de la venida de Jesús a esta tierra. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya, y se llamó príncipe de este mundo. Habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres, dominaba el mundo. Desmintiendo a Satanás. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana, y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder, podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado, el deseado de todas las gentes, capítulo 12, La tentación, p. 89. ¿Nos lleva el Espíritu Santo a la tentación? Cuando leemos la oración del Padre Nuestro encontramos la siguiente afirmación: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Mateo 6, versículo 13. El deseado de todas las gentes afirma: cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación, p. 89. Entonces, ¿el Espíritu Santo nos lleva a la tentación o no? ¿Hay contradicción entre estas dos afirmaciones? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que definir la palabra tentación. ¿Qué significa tentación? Según el comentario bíblico adventista sobre Mateo 6, versículo 13, la palabra tentación viene del griego peirasmos, que significa tentación, examen o prueba, como en 1 de Pedro 4, versículo 12. Los términos así traducidos describen generalmente cualquier situación que confronta a una persona con una prueba de carácter. En Lucas 4, versículo 13, el diablo tienta o prueba a Cristo con la intención de quebrantar su voluntad de obedecer a Dios. En otras partes del Nuevo Testamento, en términos generales, tentación se refiere a cualquier experiencia difícil que pueda debilitar la confianza de una persona en Dios, pero que, soportada pacientemente, fortalece la fe y el carácter. Diccionario Bíblico Adventista, definición de la palabra tentación. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿nos lleva el Espíritu Santo a la tentación o a ser probados?
¿Tienta o prueba el diablo? El diablo nos tienta con la intención de quebrantar nuestra voluntad de obedecer a Dios, y por ende nos tienta a pecar. Pero el Espíritu Santo nos prueba y nos guía con la intención de fortalecer nuestra fe y carácter. El mismo acontecimiento visto desde dos puntos de vista. Cuando la oración del Padre Nuestro dice no nos dejes caer en la tentación, las Escrituras dejan claro que Dios prueba a los hombres, véase Génesis 22, versículo 1, y Éxodo 20, versículo 20, pero nunca los tienta a pecar, Santiago 1, versículo 13. Comentario bíblico adventista sobre Mateo 6, versículo 13. Si hemos rendido nuestra voluntad a la guía del Espíritu Santo, Él nos guiará. Esto es lo que dice Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto significa que incluso cuando estamos pasando por desafíos, el Espíritu Santo nos está guiando con la intención de fortalecer nuestra fe y desarrollar un carácter semejante al de Cristo. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saberlo? Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se verá en nuestro carácter. La pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saberlo? Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se verá en nuestro carácter. Esto es lo que nos dice Gálatas 5 versículos 22 al 24, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra naturaleza carnal será evidente en nuestro carácter. Leemos esto en Gálatas 5 versículos 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos saber fácilmente cuando somos guiados por el Espíritu o no. Por nuestros frutos lo sabremos, Mateo 7, versículo 20. Bendiciones.